Hola, ¿cómo les va? Vamos a programar un servidor HTTP en Java usando la clase Socket Server. No va a ser un servidor como el Apache completo, no, o sea, vamos a implementar algo tan complejo. Es una base para entender mejor cómo funcionan los sockets, los problemas de los servidores y aprender a programar servidores de una forma básica. Para empezar, un truco. El truco es el siguiente. Cuando nosotros querramos levantar un servidor con el Eclipse, siempre que querramos levantar un puerto inferior al 1024, vamos a tener un problema con el firewall. En el caso de Windows suele saltar un mensaje. Si uno tiene permiso de administrar en la computadora, le tiene que dar permitir al firewall para que esa aplicación utilice el puerto. En el caso del Eclipse, el Linux, como estoy usándolo yo uso Ubuntu, no me acuerdo la versión, 18 puede ser. Nada, cuando quiero levantar el Eclipse, si tengo que usar un puerto inferior a 1024, la forma más simple es anteponer el sudo. Voy a poner mi contraseña de sudo. Y bueno, esto me va a ejecutar el Eclipse, pero con permiso de administrador. De esta forma voy a poder acceder a puertos inferiores al 1024, ¿sí? Si lo quieren hacer, van a ver que les va a dar siempre un error en el caso de no correrlo con el sudo. Bueno, vamos a ver, mientras se va levantando el Eclipse. Esta es una página, por ejemplo la página de YouTube que corresponde con el canal. Si ahí se levantó el Eclipse. Si se fijan, yo en el navegador tengo escrito https://. Eso le dice al navegador con qué protocolo se tiene que comunicar. Después viene una URL, que es el www del dominio youtube.com. Y dentro de ese dominio hay un pad del channel y un ID, un código que es el que corresponde con el canal. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer entonces es un servidor HTTP, o sea que vamos a usar http://. Y a continuación, como yo voy a estar corriendo mi compu como cliente y como servidor, voy a poner la IP de mi propia computadora. Si yo le doy enter, bueno, obviamente rechazó la conexión. Esto es porque no hay nadie escuchando en el puerto 80, que es el puerto que utiliza el protocolo HTTP en mi computadora. ¿Por qué? Porque yo todavía no levanto el servidor. Vamos a ir al Eclipse. Sí, vamos a ver. Acá tenemos el servidor y bueno, el proyecto que tiene el main. Instanciamos un objeto server y acá tenemos la clase server. Vamos a agrandar un cachito el texto, que la mayoría de los que está viendo el canal lo está viendo desde un celular. Espero que no lo estén haciendo mientras rinden exámenes. Así van a ver un toque mejor cómo se ejecuta esto. Bueno, entonces tenemos un par de atributos. Ya del video anterior de Socket muchas de estas cosas ya las tiene claras. Acá usamos el puerto 80. ¿Por qué usamos el puerto 80? Bueno, porque nosotros queremos hacer un servidor HTTP y por defecto el puerto que tiene asignado el protocolo HTTP es el 80. Cuando un cliente se conecte, estamos en un while 1, ¿no? En un while true. Cuando un cliente se conecte a este servidor, se va a destrabar esta línea. Vamos a recibir en la referencia a un objeto de la clase Socket, un objeto de la clase Socket que se va a llamar cliente conectado. Vamos a mostrar un mensajito en la terminal de que se nos conectó un cliente. Capturamos los flujos de entrada y de salida. Vamos a ponernos a leer el flujo de entrada. Siempre que un cliente se conecta a un servidor HTTP, le envía un mensaje. Ese mensaje usualmente tiene esta forma, es este string, ¿sí? Un get espacio barra espacio http barra 1.1. Suele haber un enter Gmas detrás de ese 1.1. Con el contains nos fijamos de que ese string esté dentro del mensaje que el cliente nos envía. Esto es una prueba súper burda, pero es algo más que simplemente hacer un readline y sin importar que el cliente envíe, responderle. Bien, en el true de este if vamos a mostrar en la consola con systemout.println la IP del cliente que se nos conectó, el puerto desde el cual se nos conectó, y después para el flujo de salida le vamos a escribir un HTML. ¿Sí? El HTML, en vez de leerlo de un archivo, que sería lo que haría un servidor de cualquier cosa, un servidor web por ejemplo,
acá lo tenemos empotrado dentro del código, ¿sí? Esto es muy común en la programación en bajo nivel, donde uno quiere implementar un servidor. Acá lo hice por comodidad, para no tener que abrir un archivo, leerlo, cargarlo en un buffer, y toda la complejidad que eso implica en el servidor, e irlo haciendo a poquito. Bueno, esto es un HTML. El título es HTTP server básico. Tiene un mensajito con un H1, hola Midlotman Mirador, que es el nombre del canal, y le concatena su IP y le dice la IP del cliente que se conectó. Algo parecido a la página de Whois mi IP. Si envían algo que no es un get HTTP 1.1, bueno, imprimen la consola de que se recibió un mensaje no soportado y el mensaje que envió el cliente. Luego va a hacer esa transacción con el cliente, enviarle este pequeño HTML, se le cierra la conexión, se avisa de que un cliente se desconectó, llega esta llavecita es la de el wait, o sea que pega la vuelta y queda en la cepa a la espera de otro cliente. O sea que este programa es capaz de atender muchos clientes, pero uno detrás del otro. Y mientras esté atendiendo un cliente, no puede atender a más de uno. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a correrlo. Acá tengo la consolita. Java Server está corriendo. Y bueno, a ver, tiro la consola para abajo, así se ve un toque mejor. Bueno, acá tengo la consola corriendo. Voy al navegador. Voy a escribir esta dirección. Y me dice, hola Midlotman Mirador, su IP es 127.0.0.1. Y esto está bien porque la IP del cliente y la IP del servidor van a ser la misma. Estoy dentro de la misma compu. Si yo esto lo corriera desde otra computadora, vería la IP de la otra computadora. Esto es lo que le va a aparecer en el cliente HTTP. En el servidor, ¿qué apareció? Y bueno, en el servidor vimos las distintas solicitudes que nos hizo el cliente. Uy, quedó re chiquito. Vamos a ver la letra. Ahí va. Se conectó un cliente. El cliente se nos conectó desde este IP porque es nuestra propia compu. Este es el puerto. El cliente se desconectó. Después de esta desconexión, esta conexión y desconexión nos permitió que nosotros ya viéramos el HTML, el index HTML de la página, que es esto que estamos viendo acá, súper básico, ¿no? Fíjense que tiene un título, el title, dice HTTP server básico, y en el cuerpo está esta cosa, un string, simplón. Después de eso, el navegador web quiso traer el favicon. El favicon sería el icono que va acá. Acá hay una hojita en blanco porque no tiene favicon en nuestra página. No soportamos el get de ese archivo ni tiene un favicon. Fíjense, YouTube, por ejemplo, tiene este cosito rojo redondeado con un triangulito blanco. Este sería el favicon de la página de YouTube. Nosotros no tenemos favicon en este servidor porque es recontra básico. Pero yo podría abrir otro cliente más, siempre y cuando no se conecten a la vez, y así sucesivamente podría ver todos los clientes que se me conectaran, ¿no? Ahí me dice cliente conectado, me dice la IP, sucesivamente. Por ejemplo, si yo les muestro, yo estoy obviamente en una red privada, ¿verdad? Si yo les muestro mi IP, ¿sí? Mi IP sería tiene una planta inalámbrica, que es esta. La IP de mi computadora es esta. Entonces yo lo que voy a hacer es, desde mi celular, abrir a la página esta, a nuestro servidor, poniendo la IP en mi celu. Y antes de darle que se cargue, ¿sí? Voy a mostrarles la consola. Ahí le voy a dar que se cargue la página. Ahí van a ver que dice conexión desde IP. Y esta IP no es la misma que antes, no es la 127.0.0.1. Esta IP es la IP, por ejemplo, de mi teléfono celular, ¿sí? Yo ahora voy a hacer una captura de pantalla. Ahí la hice para agregársela al video para ver cómo se vio en mi celular, que es exactamente lo mismo que se ve en la computadora, porque nuestro servidor no diferencia, como si lo hacen los servidores de verdad, si el que se conectó es un televisor, un teléfono, una PlayStation, una computadora de escritorio, una notebook, etc. Bien,
Entonces, ¿qué tenemos que saber de este programa servidor? Si es un HTTP me tiene que escuchar en el 80. El accept me acepta un solo cliente a la vez. Estoy en un while true, o sea que esto no va a terminar nunca. Yo voy a tener un cliente detrás del otro, pero la única forma de que termine este programa es matándolo. No tiene una máxima cantidad de clientes. Si me vinieran 500.000 clientes juntos y se me quisieran conectar, hay un cliente que yo voy a atender, hay un par de clientes que van a quedar encolados por el sistema operativo y todos los otros se les va a rechazar la conexión. Si se fijan en la clase server socket, vamos a buscarlo directamente en la documentación de Java, que es algo que no se suele hacer. No se suele hacer porque es una... ¿ves? La gente siempre cae en Stack Overflow. Voy a poner Java Eclipse Oracle, que es la empresa dueña del lenguaje. Vamos a ver la interfaz de programación de Server Socket. Server Socket tiene un backlog, que el backlog sería, vamos a buscarlo por acá el defecto, si no recuerdo mal era 10. Vamos a ver control F backlog. Acá lo dice. Requested maximum length of the queue, que sería una cola, of incoming connection. Este valor de backlog le indica al sistema operativo cuántos clientes tiene que encolar. O sea, que mientras nosotros estemos en el accept y un cliente venga, mientras nosotros estemos haciendo todo esto para un cliente, este servidor, como no utiliza hilos, no puede atender a otro cliente a la vez. Sin embargo, los próximos 9 clientes que se conecten mientras nosotros estemos ejecutando este código naranja van a quedar encolados. Después del 11avo se le va a rechazar la conexión. Cuando se termine de atender la conexión con este cliente naranja y peguemos la vuelta y estemos en el accept, uno de los que está en la cola va a conectarse con este accept y vamos a empezar a ejecutar lo mismo que antes y queda una posición libre en la cola. Si alguno de todos los que fue rechazado antes se conecta de nuevo, va a entrar a esa cola y va a quedar en la lista. Para poder atender a más de un cliente a la vez, nosotros tendremos que poder paralelizar la atención a cada uno de nuestros clientes. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que voy a cerrar el servidor y nos vemos. Hola, ¿cómo les va? Vamos a despegar el sticker de la notebook. Les voy a mostrar, tengo mi teclado inalámbrico, una tableta, el lápiz de la tableta, el mate, acá está, el termo, ningún termo verde caro, y bueno, nada, el auricular del mouse, por eso se escuchan mal los videos, y ya está. Me decían que no aparecía ningún video,